Bien, vamos a tratar de abordar uno de los temas más relevantes dentro de la práctica clínica, que es con respecto a la fisiopatología del shock. Lo trataremos de abordar de la forma más sintética y simple, puesto que es un tema bastante complejo, en la cual en la primera parte vamos a tratar de comprender el concepto de shock, ¿ya? Sobre todo enfocándonos a los mecanismos compensatorios cuando estamos frente a este, ¿ya? Vamos a conocer e identificar los tipos y diferentes eh, tipos de shock, ¿ya? Comprendiendo sus manifestaciones, y vamos a identificar algunos elementos muy importantes y relevantes que nos permiten diagnosticar el estado de shock. Para eso, como lo dice en esta ruta de aprendizaje, vamos a transitar por el concepto, ¿no es cierto?, de shock, los mecanismos compensatorios, ¿ya? Y vamos a terminar básicamente con los tipos de shock, ¿ya? Para que nosotros tengamos una claridad y podamos identificar cuando un sujeto se encuentra en este estado, identificarlo las posibles causas que lo han llevado a ese estado final. Acá tenemos una definición bastante simple de Fernández y Rubio del 2011, en la cual define el shock como un estado en la cual se caracteriza por la presencia de un síndrome, es decir, conjunto de signos y síntomas, debido a la incapacidad del corazón y o de la circulación periférica para mantener la perfusión adecuada de los órganos vitales, secundario tanto a problemas médicos como quirúrgicos. Ya es muy relevante en esta parte de la definición el concepto de perfusión que nos vamos a referir más adelante. Ahora, ¿qué es lo que va a producir este shock? Este shock va a producir un daño a nivel tisular, o sea, el problema, las manifestaciones clínicas de un paciente se reflejan por el daño que ocurre en las células de los tejidos, ¿ya? Que a la larga se traduce en una falla metabólica celular, ¿ya? ¿Por qué ocurre esta situación? Por este bajo flujo que le está llegando a la célula. Entonces, en el shock vamos a tener signos y síntomas, vamos a tener alteraciones analíticas, es decir, de laboratorio, que a mí me van a poder definir y determinar si un paciente está o no está en shock, y también vamos a tener variables hemodinámicas, ¿ya? Que van a ser diferentes según conforme a los tipos de shock y que es importante que nosotros la identifiquemos, ¿ya? Esto va a traer como resultado, ya en términos generales, ya hipotensión, taquicardia, diaforesis, entendida como la sudoración excesiva, pegajosa, fría, palidez, cianosis, hiperventilación, oliguria y alteración del estado mental. Si nosotros analizamos este párrafo, podemos entender que las manifestaciones del shock se evidencian en una falla renal, ¿no es cierto? En una falla o en una alteración de conciencia en el paciente y en una alteración en la función ventilatoria y en el estado hemodinámico. Importante esta parte del concepto de shock para entender qué es lo que ocurre. Bueno, transitando en el concepto de shock, es importante entender qué significa perfundir. ¿Ya? Perfundir, en otras palabras, es, es la introducción lenta y continua de un líquido al interior de órganos, cavidades o conductos. ¿Ya? En el fondo es el flujo de glóbulos rojos, ¿ya? Que participan en el proceso de intercambio a nivel tisular, a nivel de los capilares, ¿no es cierto? Aportando el oxígeno, ¿ya? Para mantener la viabilidad de la célula y que esta célula pueda desarrollar, ¿no es cierto?, la función metabólica que le corresponde. Es importante entender que desde el punto de vista hemodinámico, ¿no es cierto?, el mejor indicador para determinar si un paciente está en shock es la presión arterial media. La presión arterial media, en otras palabras, y como lo dice la diapositiva, es la verdadera presión con la que se irriga o se nutren los tejidos. ¿Ya? Por eso es importante caracterizar, ¿no es cierto?, entender o identificar cuál es la presión arterial media en un paciente en un estado de shock. Se dice ya que un paciente entra en un estado de shock cuando la presión arterial media es menor a 60
milímetros de mercurio y otras literaturas hablan de menos de 70 milímetros de mercurio. Pero a mí me gustaría posicionarme en menor a 60 milímetros de mercurio. Ya con una presión arterial media menor a 60 milímetros de mercurio, las células, los tejidos están corriendo un importante riesgo de no satisfacer sus demandas metabólicas por la ausencia de oxígeno a nivel tisular. Tratando de definir el concepto de shock, cuando nosotros queremos definir un estado de shock, estamos refiriéndonos a que se refiere básicamente a una insuficiencia circulatoria que va a causar una hipoperfusión y que se traduce en una hipoxia tisular. Es decir, las células disponen de menos oxígeno para llevar a cabo sus procesos metabólicos. Como consecuencia de eso, al contar con menos oxígeno en estas células, se va a producir una lesión celular, ya que si esta lesión celular se extiende a órganos y sistemas, ¿no es cierto? Vamos a entrar a un estado de síndrome de disfunción multiorgánica, ¿no es cierto? Que puede terminar con la muerte del individuo. Entendiendo el concepto de shock, paralelamente es importante entender que cuando este se produce, se llevan a cabo diversos mecanismos compensatorios y que son muy relevantes desde el punto de vista clínico, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un estado de shock, ¿no es cierto? Estos mecanismos compensatorios de alguna u otra forma van a tratar de mantener nuestro gasto cardíaco y van a tratar de mantener la presión arterial y la presión arterial media para perfundir los diversos tejidos. Estos mecanismos compensatorios, como lo muestra la diapositiva, están a cargo básicamente del sistema nervioso simpático y del sistema renina-angiotensina-aldosterona. A nivel del sistema nervioso simpático, cuando hablamos de nosotros del sistema nervioso simpático, tenemos que hablar de receptores, como lo vimos en fisiología. Entonces, contamos con los receptores alfa-adrenérgicos, los beta-1 adrenérgicos y los beta-2 adrenérgicos. Los alfa-adrenérgicos, como están posicionados básicamente en los vasos sanguíneos, lo que se traduce esto se va a traducir en una vasoconstricción periférica o sistémica, ¿ya? Favoreciendo ya inicialmente en el estado de shock la irrigación y la perfusión de los tejidos. El receptor beta-1, cuando es estimulado, como ustedes ya lo saben, ¿ya? ¿Qué es lo que va a producir? Va a producir taquicardia, ¿ya? Aumentando el gasto cardíaco y va a aumentar la fuerza de contracción, ¿ya? Es decir, el inotropismo. Y por otra parte, los receptores beta-2, que se localizan fundamentalmente en el músculo liso de los bronquios, van a favorecer la relajación del músculo liso bronquial y con ello disponer de mayor cantidad de oxígeno en este estado. Y por último tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Que como ustedes ya saben, el resultado final de la activación de este sistema es la producción de angiotensina 2, como lo vimos en hipertensión arterial, lo que potencia el efecto de vasoconstricción del sistema nervioso simpático, y por otra parte la liberación de la aldosterona, que a nivel del tubo colector de la nefrona va a retener agua y va a retener sodio, asegurando, ¿no es cierto?, la volemia, ¿no es cierto?, de la sangre, asegurando el gasto cardíaco. Acá tenemos las fases del shock, ¿ya? Y es importante que desde la mirada de los mecanismos compensatorios, estos mecanismos compensatorios sirven inicialmente en el shock, pero si se mantienen en el tiempo, van a generar una descompensación. ¿Y por qué van a generar una descompensación? Porque simplemente estos mecanismos de vasoconstricción fundamentalmente van a potenciar el estado de shock al no lograr que se perfundan adecuadamente los tejidos. Por eso que en la primera fase, que es la fase compensada del shock, está aquí como señalado que se ponen en marcha los mecanismos compensatorios buscando preservar las funciones vitales de los órganos más importantes como es el corazón y el cerebro, a expensas de una vasoconstricción de la piel, por ejemplo, del músculo y de los riñones. Por eso que es muy frecuente encontrar a los pacientes muy pálidos, muy fríos, ¿no es cierto?, cuando están entrando en un estado de shock.
Ya en la fase descompensada, estos mecanismos de compensación frente al shock, ya eh, implica que los tejidos empiezan a recibir menos oxígeno porque se ve o se observa una disminución del flujo de sangre a los órganos vitales. Y finalmente llegamos a la fase irreversible, en la cual ocurre si ya no se corrigió a esta altura el shock, ¿no es cierto? Ya vamos a tener una falla multisistémica, ¿no es cierto?, de los distintos sistemas a nivel renal, a nivel del sistema nervioso central, a nivel pulmonar, ¿no es cierto?, que va a traer como consecuencia la muerte del paciente. Entrando ya al tema de shock a nivel celular, es importante entender que el shock, en el fondo, se traduce en un daño celular que va a determinar la muerte de la célula, ¿ya? Como tengo una menor disponibilidad o una menor disponibilidad de oxígeno, una disminución del DO2, ¿no es cierto? A la larga lo que se va a producir son mediadores inflamatorios, hidrogeniones, ¿ya? Radicales libres de oxígeno y ácido láctico. Para entender esto es importante recordar lo que es cómo la célula obtiene la energía, cómo obtiene nuestro ATP, ¿ya? Y si ustedes recordarán en biología celular, el ATP, la energía necesaria para llevar a cabo los mecanismos, la función metabólica de la célula, se obtiene a través de una vía aeróbica, a través del ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Liberando gran producción de ATP, ¿ya? Que son necesarias para las demandas metabólicas de la célula. Pero en un estado de shock, ¿qué es lo que ocurre? Como hay nula llegada de oxígeno, ¿no es cierto? La vía que se emplea es la vía glicólisis anaeróbica, ¿ya? El resultado final de la glicólisis anaeróbica es la producción de piruvato. Si este piruvato está en contacto con oxígeno, puede entrar a la cadena mitocondrial y producir ATP. Pero cuando el piruvato ya no cuenta con oxígeno, no puede entrar a la cadena mitocondrial, el piruvato se deposita en el citoplasma y se produce un compuesto que es muy dañino para la célula, que es el ácido láctico, hidrogeniones, en otras palabras, ¿ya? Y acá tenemos un indicador importante de diagnóstico de shock, el ácido láctico, ¿ya? El ácido láctico es el principal indicador en la cual nosotros podemos decir que un paciente ha entrado en un estado de shock. Estos de hidrogeniones, estos ácidos lácticos, a la larga lo que van a producir es una lesión celular, ¿ya? Las células se van a morir, ¿ya? Y se van a liberar mediadores inflamatorios. Van a llegar macrófagos, van a llegar células neutrófilas, ¿no es cierto? Van a fagocitar, ¿ya? Los restos celulares y se van a producir radicales libres de oxígeno, ¿ya? Generando un importante daño a nivel de los tejidos y por lo tanto un síndrome de disfunción multiorgánica. Entonces, el concepto de esta diapositiva es entender que el shock produce un daño a nivel tisular. Bueno, acá tenemos, ya mirando como a nivel macro, ya la función del corazón básicamente está determinada por la precarga, que es lo que llega al corazón, y eso está determinado por el volumen diastólico. Es importante que llegue, ¿no es cierto?, volumen al corazón, ¿no es cierto?, y también va a estar determinado por el gasto cardíaco, ¿ya? El gasto cardíaco, como ustedes recuerdan, es el resultado del volumen de eyección multiplicado por la frecuencia cardíaca, que más o menos nos da 5 litros. Pero también esta función cardíaca va a estar determinada por la poscarga, que ya aquí el corazón se contrae, ¿no es cierto?, para eyectar la sangre, y la poscarga sería la resistencia vascular que los vasos sanguíneos le ofrecen a esta salida de sangre desde el corazón, ¿ya? Entonces, acá tenemos la clasificación del shock. Vamos a referirnos a cada uno de ellos, las características de cada uno de ellos. Tenemos el shock cardiogénico, el hipovolémico, el distributivo y el obstructivo.